Colección ambiental de alborosos diletantes. Pues yo quiero ayudar, ¿no? Al medio ambiente, yo no quiero seguir contaminando, voy a separar mi basura. Y pues me encontraba con 4 botes y era así de, o sea, te quedabas, y no era la única, cuando empezó a implementarse, todas las personas se quedaban viendo los botes, ¿no? Y su basura, y era así de, ¿en dónde va ¿En esto? dónde va? Sí, a mí Auxilio. me pasa todavía en la universidad, porque justo como dice Angie, nosotros en CEU, en la universidad, ¿no? En la UNAM, tenemos cinco o seis botes diferentes, de diferentes colores, ¿no? Porque justamente también eso ayuda, ¿no? A ser muy visual. Entonces, pues verde orgánico, ¿no? Inorgánico, gris. Y cartón justamente, pues azul y así, ¿no? Y se van por colores. Pero justamente vienen las letritas como de aquí solamente va yogur, por ejemplo, ¿no? Aquí va leche, aquí va Tetra Pak, así también tal cual, ¿no? Pero justamente esta parte también de que nosotros no somos tan conscientes también justamente de este hábito que debemos de crearnos, ¿no? Porque muchos veo que agarran y van y nada más tiran al bote de la basura, ¿no? Y yo sí, yo todavía soy de las que agarra y se para y se pone a leer y yo, ¿Y en dónde este ibas? puede ir Sí, aquí, ya pero sé. también puede ir aquí, ¿no? Y mis amigos me ven con cara de bicho raro, ¿no? Y es como de, ay, ya, solo tíralo y vámonos, ¿no? Y es como, no, 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 permíteme, son 2 segundos que voy a invertir para el futuro de esta cosa, ¿no? Entonces, creo que es eso, también como la curiosidad, pero también el hábito de hacerse de, ¿no? Eso justo que comentas, Sila, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí, Dentro de las mismas facultades tienen diferentes sistemas de reciclaje. pues es que no nos estamos poniendo de acuerdo y justamente es eso, ¿no? De que pues desde arriba, digamos, se toman las decisiones importantes y cómo es que nos las bajan, ¿no? Eso que también mencionó Hilda, cómo es la parte de la comunicación, o sea, si solamente es vertical y así nos vamos por rangos, o sea, de, no sé, el presidente, del presidente al gobernador y así, pero pues cómo nos va a llegar a los ciudadanos, ¿no? Y eso también que mencionas, Angie, la Teléfono parte de la descompuesto. comunicación. O sea, cómo los medios de comunicación también juegan un papel muy importante, pero nosotros también pensándolo desde científicos, así, ahora sí hablando desde científicos, ¿qué estamos haciendo para poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, ahí, aprovechando ya de una vez esto, Hila, quiero que nos cuentes, este, pues tú qué estás haciendo, ¿no? Porque tienes tú una iniciativa súper padre que cuando me contaste yo dije, wow. Anótame, anótame. O sea, quiero que si no lo compartas, ¿no? Justamente porque pues también tienes un proyecto y creo que también eso es importante, que les demos espacio también a otros para poder hablar de eso y también saber que sí podemos desde nuestra cancha hacer algo, ¿no? También lo comentamos con todos nuestros invitados, todos están haciendo algo a favor de, pero cuéntanos, cuéntanos. Aprovechemos este momento de una vez que estamos así en caliente. Ok, pues bueno, voy a retomar un poco justo lo que mencionaban. Y si tienen estas dudas de, bueno, es gris, es verde, todo esto, pues podemos irnos a las normas oficiales mexicanas y también nos podemos ir a los manuales que crea Semarnat para la separación de los residuos, ¿no? Entonces, eso es muy nacional. No recuerdo si es internacional, porque ahorita que recuerdo cuando estuve en Europa, también estuve en Montreal, o estaba en Chile, en Ecuador, en otros lados, pero no recuerdo muy bien eso, pero sí en Europa sí era como, por colores o si no, pues tenía los dibujitos, ¿no? Creo que eso es muy intuitivo además. Pero más allá de esto, creo que un punto que mencionaste y es súper importante en cualquier lado y sin duda es que exista una buena comunicación para que exista una participación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede existir la mejor legislación del mundo, ¿no? Que México pues tiene una buena legislación. El punto es hacerla una realidad. Esa es una, dos, que tenga los reglamentos, ¿no? Para que pues pueda aterrizarse y tener el dinero suficiente para que sea una ley, o sea, sea realidad. Y por supuesto, un punto muy importante y que se nos olvida es que nosotros como ciudadanos nos informemos, nos capacitemos y que el Estado brinde las herramientas necesarias para eso, ¿no? Y sin duda creo que, y que me encanta esta palabra, es el liderazgo, ¿no? Y ser estos agentes de cambio, ¿no? O sea, no darle solo la responsabilidad al Estado, sino también nosotros, y por eso pues yo me transformé en activista
porque pues yo estaba en esta formación, en esta burbuja como científica, pero yo tenía esta molestia de decir, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer para que realmente pues lo que estamos creando en un artículo científico sea una realidad? Y ahí existe el meollo, ¿no? Del asunto, que tomo la educación ambiental y la divulgación como estos puentes para poder entablar una comunicación para ciertos objetivos, ¿no? Que yo te los mencionaba, ¿no? Consumo responsable, producción y consumo responsable, cambio climático, conservación de ecosistemas, protección de la biodiversidad, por supuesto, que es un tema que me compete. Entonces, en ese sentido, a mí me ha pasado, ¿no? Justo el otro día estuve en el Congreso de la República, ¿no? Y tenían sus botes separados y todo, yo muy genial, yo dije, aquí va esto, aquí va el otro, y justo tuve una molestia en un evento porque yo les decía, somos más de ciento y tantas personas y supuestamente estamos tomando en vasos de cartón, pero no, ese cartón no se recicla porque aunque diga que es de cartón, tiene una película que es un 5% de plástico y ese plástico es muy complejo de separarlo y poderlo reciclar. El mejor cartón que podemos tener para reciclar y que estoy volteando en todos lados en mi casa es como de este color, o sea, no tiene esta película de plástico, por así decirlo. Ese cartón, pues sí se puede reciclar. El Tetra Pak, ese es otro tipo, también se puede reciclar, lo pueden transformar en servilletas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos una campaña aquí en Tlaxcala, y entonces, en ese sentido, yo creo que un punto muy importante es tener esa curiosidad y que las instancias adecuadas de nuestras autoridades, ¿no? Por ejemplo, la Semarnat o etcétera, ¿no? Pues nos despierten esa curiosidad y con esta curiosidad nos inspiremos o nos motivemos, ¿no? César Lozano, me encanta escucharlo, ¿no? Y él dice, ¿no? Pues, ¿qué es lo más importante para generar un hábito, para generar una buena vida, etcétera? Pues es la motivación y sin duda por parte de nuestro proyecto tenemos esa área de inspirar, ¿no? Sin duda lo que ustedes están haciendo es increíble, ¿no? Dar esta información, ¿no? Imagínense, en la Ciudad de México tienen esta separación de residuos, yo diría, en Tlaxcala, pues sería increíble que tengamos esto, ¿no? Y nos damos en este sentido de que sí, de hecho sí existe, porque está en nuestra ley, a nivel nacional está esta ley, ¿no? Que tenemos que separar, etcétera, pero muchas veces las personas, y siempre me lo dicen, pues ¿de qué sirve separar? Bueno, por tu parte queda tu conciencia tranquila como ciudadano, es decir, tú lo estás haciendo y estás como con esta responsabilidad ciudadana, pero más allá de eso, pues también si todos los ciudadanos de una colonia están haciendo eso, pues sin duda van a motivar a sus autoridades locales de que hagan algo en ese sentido. ¿Por qué? Porque de acuerdo dame un segundo, ya, de acuerdo a la Semarnat, recordemos que cada uno de los mexicanos que habitamos este hermoso país casi desechamos diariamente 1 kilo de residuos, casi diario, ¿no? Son como 900 y tantos, pongamos 1 kilo. Esa es una. Y además de eso, casi el 50% tiene que ver con materia orgánica. Básicamente es oro que estamos tirando, ¿no? ¿Por qué? Porque esa materia orgánica podría servir para nuestros jardines públicos, para nuestros parques, para etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, bueno, es complicado porque no tengo espacio. Bueno, pues en nuestras comunidades rurales lo que hacemos, yo vivo en una comunidad rural, pues tenemos un hoyito, colocamos toda la materia orgánica, la tapamos y listo, ¿no? La naturaleza es muy sabia y sabe hacerlo. Lo ha hecho por miles y millones de años, ¿no? El reciclaje, ¿no? En ese sentido. Entonces, una disculpa por la cámara, voy a volver a prenderla. Y No te entonces, preocupes. en ese sentido, pues como lo mencionábamos, ¿no? Tener esta curiosidad y justo qué bien que te puedas dar estos 2 segundos, 1 minuto más, etcétera, decir, bueno, ¿esto cómo? Y justo tengo otro proyecto aquí en una universidad, ¿no? Como joven embajadora de la Unión Europea en México, ¿no? Como para poder ver cómo los residuos tienen que ver con cambio climático, ¿no? Y ahora sí, vamos a cambio climático, ¿no? Entonces, justo lo que tú decías de esta iniciativa y ya retomando cómo surge, pues bueno, estudié ciencias ambientales, ciencias biológicas, he sido voluntaria por muchísimos años en muchísimas organizaciones, ahorita colaboro como con más de 10 y etcétera, pero siempre me he tenido este enojo de decir, bueno, hay muchas organizaciones que hacen jornadas de limpieza, hacen reforestaciones, hacen muchas cosas, pero si hacemos acciones vacías, sin un sustento científico o con conocimiento, pues son
acciones que puedan ser en un futuro encaminadas a un ecocidio, ¿no? Siempre yo lo digo. La, del camino de un ecocidio está lleno de buenas acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vemos en el caso de, bueno, varios diversos cuerpos de agua de Ciudad de México o de Tlaxcala, ¿no? Que colocan la tilapia y ven, sí, coloquemos tilapia y es de, no, amigo, es una especie exótica que se va a comer a los hermosos ajoletitos, o no, o etcétera, ¿no? O en Tlaxcala que lo colocaron en un cuerpo de agua y es de, porque la tilapia tiene muchísima proteína y entonces la comunidad va a tener de qué alimentarse y te das cuenta que tal vez la comunidad culturalmente no consume ese tipo de proteínas, ¿no? Y por eso la importancia de las políticas públicas, porque las políticas públicas son construidas políticas desde la ciudadanía, desde una participación, desde la gobernanza, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, no me desvío del tema. Y entonces, ante ese sentido de urgencia, yo decir, bueno, soy voluntaria, me encanta esto, ¿no? Y que un proceso de crisis personal, sin duda, pues surge este bebé que es la educación ambiental, que tenemos 4 pilares que han surgido del ensayo y el error y de la experiencia, y sin duda pues digo, bueno, lo más importante es dar el conocimiento. Lo vimos con el COVID, ¿no? Con las fake news y con el pánico, ¿no? Decir, es que sabes que hay que comprar papel higiénico, no sé por qué todo el mundo compraba papel higiénico, pero todo el mundo compraba papel higiénico, ¿no? Y o si no, que todo el mundo hay que tomar esto y hay que tomar algo de sodio y que no sé qué. Y entonces, o sea, ahí vimos la importancia del conocimiento, de la información, de saber comunicar, ¿no? Entonces, pues el primer pilar que tenemos es informar y capacitar, ¿no? Porque no solamente es darte el dato. Por ejemplo, 1 litro de aceite de cocina usado contamina de 1.000 a 1 millón de litros de agua, ¿no? Te estoy dando un dato duro, pero te capacito en ese sentido. Ay, ¿cómo yo no quiero tirarlo? Ah, bueno, pues muy simple, en una botella de plástico de PET, puedes, no sé, por ejemplo, una botella de plástico, pues colocas ahí el aceite, lo filtras, bueno, primero lo dejas que se enfríe, se filtra y lo puedes, se puede reciclar, ¿no? Y te doy la parte de inspirar. Ah, bueno, y sabías que hay una empresa en la ciudad de Puebla que ese aceite de cocina usado lo transforma en biodiesel. Ah, perfecto. Entonces ahí estoy inspirándote, te estoy motivando a decir, pues no solamente lo vamos a recolectar y se va a tirar, ¿no? Sino va a tener un fin, ¿no? Y sumar es la parte de sumar esfuerzos y también de poner en práctica estos conocimientos. Por eso creo la campaña Ecocanjea, que es la educación ambiental y divulgación científica en espacios públicos, ¿no? Y es intercambiamos estos residuos por acciones ambientales, ¿no? ¿En qué sentido? Pues colectamos algunos residuos que el Estado no está haciendo algo al respecto y que a veces o no hay una legislación o etcétera, o que son residuos que comúnmente tenemos en casa y que muy pocas veces nos preguntamos cuál es su impacto ambiental o si se reciclan, ¿no? Etcétera. Entonces nosotros intercambiamos estos residuos por talleres de educación ambiental o de divulgación, de conservación de la biodiversidad, porque amo el tema de la conservación de la biodiversidad. Y entonces nos vamos a espacios públicos, ¿no? Y entonces ahí motivamos a las personas y me encanta de que a veces nos llevan tapitas, a veces PET o a veces Tetrapago, etcétera, y que puede ser muy poquito ahorita en cantidad, pero yo siempre le digo al equipo increíble que me apoya, a mis amigos científicos que se suman a esta locura y que les digo, bueno, tal vez es algo muy simbólico y puede ser que algunas personas tomen los talleres sin recibir, o sea, sin que nos den residuos, pero mínimo saben que el Tetra Pak se recicla, mínimo las aceite de cocina, las colillas de cigarro, el unicel, etcétera, ¿no? Todos los residuos que recibimos y cuál es el impacto ambiental que genera y por qué deberíamos como mínimo reciclarlos. Tendríamos que reducir su consumo como primera instancia, pero bueno. Y entonces, en ese sentido, el cambio climático, que ahora sí vamos a hablar del tema que tanto nos compete, pues el cambio climático lo vemos actualmente muchas veces en el siglo pasado, en los 50 se hablaba, pero se decía, no, eso es un mito, ¿cómo creen que va a haber estos catástrofes o estos eventos naturales extremos? Esto es imposible. Actualmente hay personas que dicen eso y aunque lo estamos viviendo, ¿no? Vivimos con estas grandes migraciones climáticas, por ejemplo, en Bangladesh, una parte de la isla ya no existe y existió, está generando
varios conflictos sociales. ¿Por qué? Porque varias comunidades que están desapareciendo pues tienen que migran a la ciudad, al centro, y entonces obviamente el tejido social se está volviendo a reconstruir o se está fragmentando, ¿no? Entonces, sin duda ahí vemos uno de los efectos del cambio climático, ¿no? Las inundaciones o la sequía o también la pérdida de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues vemos bueno, cómo va todo esto, ¿no? Pues ante todas estas problemáticas sociales y ambientales, pues surge este proyecto que es la educación ambiental como herramienta a la educación ambiental para impulsar al liderazgo ambiental, ¿no? Para que las juventudes, el público general tome acciones en sus comunidades, pero enfocados en estas 4 áreas que te había mencionado y cómo lo logramos con estos 4 pilares que he creado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo te mencionaba de cambio climático, que es una área de las cuales nosotros trabajamos en este sentido y que me apasionan y por eso soy activista climática, pues bueno, vamos informándoles cómo poder actuar ante el cambio climático, que es algo tan general y que a veces ni podemos tocar, pero sí vivimos con sus consecuencias, ¿no? Pues bueno, el cambio climático se puede definir como estos cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, y estos cambios pues pueden ser naturales, ¿no? Por así decirlo, pero ahí está el meollo, ¿no? A través de estas variaciones de los ciclos solares, pero a partir desde el siglo XIX, pues con las actividades humanas se han hecho a través como principal motor, ¿no? Del cambio climático, esto de los últimos 150 años, debido a la quema de combustibles fósiles como carbón, el petróleo, el gas, ¿no? Y sin duda, si vemos esta gráfica de cómo estas variaciones climáticas, hay una gráfica muy interesante en la página de la NASA, se ve que a partir de los años 40 como que hay como un boom y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta la temperatura. Actualmente ha aumentado la temperatura promedio mundial 1.1 y bueno, todos estos acuerdos internacionales pues mencionan que máximo tenemos que llegar a 1.5 porque si no sería una cuestión desastrosa, ¿no? En muchísimas cosas. Y entonces, en ese sentido, pues hablar de cambio climático, hablamos de efecto invernadero, calentamiento global, o sea, son conceptos que tal vez no entendemos, pero como yo lo aterrizo cuando trabajo con universidades o etcétera, y un proyecto que ahorita tengo que es de Climate Change Back, ¿no? Que es básicamente platicarles pues, qué es el cambio climático, qué no es el cambio climático, cuáles son sin duda, cuáles son los principales efectos, ¿no? Que tiene que ver con estos cambios en la distribución de algunas especies, los ecosistemas, aumento del nivel del mar, la desaparición de glaciares, los corales, ¿no? Climas impredecibles, ¿no? Que a veces decimos, oye, ¿cómo puede ser que esté nevando en marzo, ¿no? En algunos lugares, o cómo se está secando este río, o etcétera, ¿no? Etcétera. Y en este sentido, pues ver cuáles son estas causas, qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Por ejemplo, un tema que compete a nosotros es, por ejemplo, la producción de los alimentos, el tema de energía, el 66% de la energía que nosotros consumimos, ¿no? Por ejemplo, en energía eléctrica, etcétera, tiene que ver con estos combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de una transición equitativa, justa, asequible, ¿no? A una energía más limpia y que seamos más conscientes y más críticos y no decir, bueno, porque yo quiero paneles solares en todos lados, ¿no? Que yo soy muy crítica de ese tipo de energía, decir sí, pero también hay que ver qué opciones, ¿no? Es paneles solares, no es lo mejor en todos los contextos, ¿no? Por ejemplo, no ver una energía eólica u otro tipo de energía, ¿no? Etcétera, o muchos dicen, pues bueno, entonces que todos tengamos carros eléctricos. Bueno, carros eléctricos en un país donde la principal fuente de energía eléctrica tiene que ver con la quema de combustibles, pues ahí no es congruente, ¿no? Entonces, sí ser muy críticos en este sentido. Entonces, ya para ir retomando un poco esto de Climate Change Back, es esta iniciativa que surge desde un liderazgo que yo tengo con Kibernus y con toda la educación ambiental, y es aterrizar a las juventudes y a niñez estos conceptos tan amplios de cambio climático, cómo tiene que ver en específico con la pérdida de la biodiversidad, que no sé si quieran que aborde
el tema de pérdida de biodiversidad, pero es básicamente eso, ¿no? O sea, realmente ver cómo nosotros podemos tener una acción participativa, consciente desde lo local, pero que sin duda con este contexto internacional y que vayamos abonando y que vayamos exigiendo con nuestro actuar a las autoridades, pues que cumplan estos acuerdos nacionales, bueno, perdón, internacionales y que está en las leyes, pues nacionales, sin duda. Sí, justamente creo que ahorita la siguiente pregunta pertinente sería como justo cuál es el origen del cambio climático, ¿no? Y cómo se relaciona con la parte de la biodiversidad. ¿Cómo percibes tanto en las personas, ¿no? O sea, llamemos la ciudadanía, personas de a pie, como guste llamarles, o sea, personas que no tienen que ver con las decisiones de gobierno y así, ¿no? Cómo los gobiernos, eh, cómo ha evolucionado esta concepción o el entendimiento del cambio climático, ¿no? Porque hace no muchos años era así de, pues sí, algo que a media nos tenemos que preocupar, pero no es como que algo top en nuestra agenda mundial, ¿no? Y ahorita están muy polarizado el asunto, ¿no? Porque todavía quedan residuos de ecos de personas como Donald Trump, ¿no? Que decían, no existe, es un mito. Y luego de la pandemia también empezó a darse muchísimo esta idea de que todo lo que decía el gobierno y las organizaciones organizaciones internacionales eran mitos, ¿no? Entonces está como estas personas que dicen, esto es normal, ¿no? Y luego están como estas otras personas que dicen como de, güey, tenemos que hacer algo, ¿no? Pero caen en pánico. Entonces, justo eso sería como otra pregunta. Igual, Hilda, no sé si igual me permitas comentar que justo el cambio climático es algo que ha sucedido a lo largo de toda la edad del planeta. No es algo que esté así ahorita reciente, ¿no? Como de, ay, mira, 12 de la tarde voy a hacer el cambio climático. O sea, justo lo comentaste, hay una gráfica de la NASA en donde se puede ver que pues sí ha habido justamente el cambio de temperatura de nuestro planeta a través de los años, pero esto viene desde mucho tiempo atrás, o sea, justamente una de las teorías de por qué desaparecieron los dinosaurios es el cambio climático, no solamente el meteorito que cayó y mató a todos los dinosaurios, o sea, justamente es esto, y eso es algo que muchas veces la gente no sabe, ¿no? Que es como de, ¿cómo que había cambio climático? Pues sí, justamente estuvo justamente la era del hielo, ¿no? Que también viene esta idea de las películas, ¿no? Que comentabas, por ejemplo, Angie. Yo me acuerdo mucho, ¿no? De que también en una de las películas justamente de animación está esta parte de que oigan, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, o sea, es como se están derritiendo, ¿no? Todos los glaciares. Y sí es cierto, o sea, eso sí, pues sí pasó, ¿no? Hay evidencia, ¿no? Hay evidencia, los fósiles y toda esta parte, pero es algo que no ocurrió ayer, ¿no? Obviamente, justo también Hilda lo dijo, fue a partir de un punto súper crítico que primera, así la revolución industrial, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ve el efecto justamente del humano. Entonces, eso es algo que quiero que nos quede muy claro. El cambio climático no es de la noche a la mañana, ¿no? Igual, por ahí voy a poner la gráfica para que se den cuenta de eso también, ¿no? Pero, Y pon la plaquita para que lloren conmigo. ay, pero, pero sí es muy importante darnos cuenta justamente qué cosas están haciendo que esta temperatura se incremente y qué cosas podemos hacer para poder disminuirla y tal vez justo no llegar al ese 1.5 que nos comentó Hilda, ¿no? Entonces, y justo con esto, todos los factores que están implicados, ¿no? En esta parte del cambio climático, que Hilda ya nos dijo varios ejemplos, igual como la migración de poblaciones, la pérdida de ciertas especies, por ejemplo, ¿no? También. Justo mencionabas el tema del cambio climático, qué no, qué es y qué no es, y cómo, sobre todo, cómo podemos aterrizarlo a acciones concretas en nuestra vida diaria, y sobre todo, sí quiero mencionarlo, que tenemos un poder increíble cada uno de nosotros, no solamente en el liderazgo o este ecoliderazgo que siempre me encanta que promovamos, sino que cada uno de nosotros, pues recordemos que somos ya
este año 8.000 millones de personas, ¿no? Que estamos tomando decisiones cada uno de nosotros y que si nosotros, imagínense, donáramos $1 a una causa, pues serían más de 8.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí veamos en este pequeño ejemplo el gran poder que tiene la humanidad de cambiar, ¿no? La historia. Y justo este gran poder que nosotros tenemos, como mencionábamos, pues tiene que ver con el cambio, ¿no? Con el cambio climático. Y en ese sentido, como mencionaba anteriormente, ¿no? Pues sí ha existido diferentes momentos de la humanidad y en específico de la historia del planeta, ¿no? Pues estos eventos de las glaciaciones o etcétera, ¿no? Sí ha existido, pero se menciona por algunos estudios e investigaciones, ¿no? Del IPCC, que es este panel intergubernamental de cambio climático, menciona también y se ha visto de manera pues muy clara, ¿no? Que a partir de hace 150 años aproximadamente, cuando existe este boom, ¿no? Este calentamiento global, que es un efecto sin duda, que es esta tendencia a incrementar la temperatura global, ¿no? Y que ha ocurrido en estos 150 años. Y justo les van a poner también una gráfica increíble de la NASA, ¿no? Como cómo están las temperaturas cada año a nivel mundial y que a partir, y es un punto que me encanta de esta gráfica, que es súper claro que en los 40, ¿no? Algo ocurre. Y yo siempre pregunto cuando doy una conferencia, ¿qué ocurrió en los 40? ¿No? O sea, bueno, yo ni siquiera estaba en este plano, ni mis padres se conocían, creo que ni habían nacido, pero en los 40 ocurre algo muy interesante, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y entonces existe este boom bélico, existe este boom en el tema energético, etcétera, y de ahí no hay una vuelta atrás. Pero sin duda, desde hace 150 años existe este boom de una producción en masa, ya no es artesanal, y entonces aumenta algunos gases de efecto invernadero. Son conceptos muy, muy generales, pero justamente tenemos que entender qué es el efecto invernadero, qué es el calentamiento global y qué es el cambio climático. De manera muy general, el efecto invernadero es un mecanismo positivo, ¿no? El ya no tan positivo es cuando es el efecto invernadero adicional, pero vamos a ver, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es este mecanismo que tiene nuestro hermoso planeta por el cual esta atmósfera de la Tierra, recordemos nuestras clases, ¿no? De ciencias o de biología, ecología, que tenemos diferentes capas, ¿no? Que la troposfera, etcétera, ¿no? Pero tenemos esta capa, ¿no? La atmósfera que nos cubre y que permite que el planeta Tierra tenga una temperatura media global, por ejemplo, de 15 grados centígrados. ¿No? Si no tuviéramos este efecto invernadero, sería la temperatura media global, estaría cerca de los menos 15 grados centígrados, ¿no? Entonces, la vida en el planeta como lo conocemos seguramente sería diferente. Y entonces, este mecanismo existe en la Tierra desde hace 4.000 millones de años aproximadamente, esto de acuerdo a Caballero en el año 2007 menciona, y que sin duda si nosotros tuviéramos un balón de fútbol, la atmósfera sería como un papel aluminio, ¿no? De eso y delgado. Pero sin duda cuando existe este boom, ¿no? de la revolución industrial, que el ferrocarril y etcétera, esta quema de combustibles y etcétera, pues se van adicionando algunos gases que forman la atmósfera natural. Tiene que ver con vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etcétera. Pero nosotros con las actividades antropogénicas emitimos estos gases de efecto invernadero y entonces ocurre este efecto invernadero adicional, o sea, a esta capa que mantiene la temperatura de nuestro planeta en cierta temperatura óptima, como estamos actualmente, pues se está perdiendo este equilibrio, ¿no? Porque ya no tenemos estos gases de efecto invernadero como se debería tener. Y entonces por eso muchas veces lo relacionamos con este efecto invernadero, porque seguramente nos ha tocado estar dentro de un invernadero o por qué surgen los invernaderos, ¿no? Para que nuestros jitomatitos estén con una temperatura diferente a la exterior, ¿no? Y puedan estar sanos, ¿no? Por ejemplo, ahí los vemos a estos jitomates o plantas o etcétera en los invernaderos. Entonces, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Pues vapor de agua, eso lo vemos cuando nos bañamos, ¿no? Dióxido de carbono, siempre lo relaciono pues cuando estamos haciendo una carnita asada, ¿no? Pues ahí vemos los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono porque estamos quemando madera, quemando algo, o cuando está haciendo erupción algún volcán.
Y ahí vemos también el metano, ¿no? Que tiene que ver con la ganadería, por ejemplo, ¿no? Principalmente los rellenos sanitarios, porque es por medio de la descomposición no completa de nuestros residuos, óxido nitroso lo vemos en los automóviles, etcétera. Y en este sentido, pues vuelve al tema, el efecto invernadero está asociado porque es un mecanismo, vemos que estamos generando más gases de efecto invernadero y ahora ocurre el calentamiento global, que es esta tendencia a aumentar la temperatura, incrementar. Pero lo que ya estamos viendo como último, que es, tiene que ver con el efecto invernadero adicional y con el calentamiento global, es el cambio climático, que es estas variaciones de clima que han ocurrido, lo que les mencionaba, durante a lo largo de la historia del planeta, pero lo estamos viendo que ahora está ocurriendo por una especie en específico que tiene que ver con el ser humano y por nuestras actividades, ¿no? Entonces, hasta ahí espero que está todo claro, ¿sí? Perfecto, espero que Yo sí. de mi parte, yo todo bien. No sé, Angie. Va. ¿Aprueba? Ok, sí, sí entendimos, Ok, entendimos. va. Y entonces el origen del cambio climático pues tiene que ver sin duda las actividades humanas, ¿no? Esta producción de manera industrializada, la ganadería, los incendios, ¿no? Por todos estos gases de dióxido de carbono que se emiten, ¿no? Por la quema de materia orgánica, una agricultura intensiva, la generación y la quema de combustibles fósiles, ¿no? Como vimos, estas megaciudades por esta gran movilidad que tenemos de preferir, por ejemplo, el automóvil o de las bicicletas, ¿no? Justo que mencionabas, el hiperconsumo, ¿no? Ese es un punto muy importante porque el hiperconsumo, ¿no? A veces tiene que ver con todo lo que consumimos y que muchas veces de esto que consumimos es de un solo uso, ¿no? Desde los plásticos, la ropa, etcétera, ¿no? Y otra, pues, muchos dicen que es por la sobrepoblación. Sí, pero además de eso tiene que ver con los estilos de vida que tenemos cada uno de esos o el desarrollo que nos, por así decirlo, como, pues sí, el estilo de vida de cada uno de nosotros. No es diferente un estilo de vida de un norteamericano, sin duda, a un mexicano o alguien de la India, ¿no? Sin duda que tiene que ver con cómo hacemos uso, ¿no? Y de algunos, ¿cómo decirlo? Pues de algunos de los recursos que tenemos. Y pues sin duda los efectos del cambio climático que son súper visibles, tiene que ver con las sequías, ¿no? En algunos casos, o las inundaciones, o el aumento de eventos climáticos extremos, ¿no? La acidificación de los océanos, las plagas, ¿por qué? Porque algunos insectos dependen de las temperaturas, bueno, los insectos de hecho dependen de las temperaturas exterior, ¿no? Y entonces con el aumento de las temperaturas, pues sus ciclos de vida cambian, por así decirlo, o propicia que existan más de estos organismos. O, por ejemplo, una barrera natural era las zonas frías, ¿no? Y actualmente, como está cambiando esto, está aumentando las temperaturas, muchas veces seguramente hemos escuchado de, oye, yo no había visto tantos mosquitos en esta época. Yo lo viví en Guadalajara, ¿no? Que que había algunos charcos y hacía mucho calor y entonces el ciclo de vida de estos organismos era más rápido y entonces veías muchísimos, ¿no? Mosquitos, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que ver con las enfermedades es otro efecto, por supuesto, la pérdida de biodiversidad y el tema de las migraciones. Y ahora, por último, me voy a centrar en la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otros factores, ¿no? Sí, sin duda, con el cambio climático que tiene que ver, que cambia sin duda las relaciones que existen en el ecosistema, pero la biodiversidad sin duda cada día está siendo diezmada o disminuida por diferentes factores. Por ejemplo, ¿no? Y la crisis climática ha dificultado, por ejemplo, la agricultura y la misma agricultura está agravando el cambio climático y la agricultura mismo per se es un factor que hace que se pierda la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se está cambiando el uso del suelo, hay un manejo diferente de estos bosques, se tiran o se incendian, ¿no? Para poder tener estos terrenos para la agricultura. Entonces cambia esto, ¿no? Otro factor que tiene que ver con esto, tiene que ver con la producción y distribución de la comida, ¿no?
muchas veces estamos comiendo comida que tal vez fue creada en Japón, en China, en otros lados, o por ejemplo, cuando estaba en Montreal, estábamos con nieve y todo, pero llegaba fruta súper fresca, no sé, de México, o de Europa, o etcétera, ¿no? Entonces, todo este intercambio y por lo mismo se genera más gases de efecto invernadero por la misma producción del alimento como su comercialización, mercantilización, su embalaje y etcétera. Otro tiene que ver con el comercio y otro punto es que una cuarta parte de la comida a nivel mundial se desperdicia, ¿no? Entonces se está ahí generando todo esto, pues, esta mala distribución de la comida, ¿no? Y además de eso, la producción misma de los alimentos es responsable de una cuarta parte de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global, ¿no? Entonces, ahí vemos como sí o sí nosotros estamos inmiscuidos en temas de cambio climático, ¿no? Y decimos, bueno, pues a mí no, pero también misma agricultura está siendo afectada por el cambio climático, ¿no? Y algunas especies de algunas plantas por ejemplo, el plátano ha sido diezmado, por ejemplo, por algunos tipos por así decirlo, plagas u hongos. ¿Por qué? Porque están siendo más exitosos actualmente porque las temperaturas están aumentando o porque hay mayor humedad y ahora hay que agregarle más pesticidas, herbicidas o etcétera. Y entonces es un círculo vicioso, ¿no? Y entonces para las personas que dicen, ay, el cambio climático no existe, bueno, puede ser que no exista, pero todas las cosas positivas que haríamos para hacer algo frente al cambio climático, dejaría una sociedad mejor, ¿no? Porque al ser una sociedad que toma al disminuir estos gases de efecto invernadero, por ejemplo, en temas de agricultura, al hacerla más eficiente, etcétera, pues disminuiríamos esta cuarta parte de los gases de efecto invernadero y además de eso, pues haríamos algo con temas de la pérdida de biodiversidad. Pero en este sentido, en el tema de la pérdida de biodiversidad ante cambio climático, de acuerdo a un reporte y a un artículo de This is Climate Change Biology de Lee Hanna, nos menciona que una de cada 6 especies podría extinguirse a finales de este siglo si aumenta la temperatura del planeta con respecto a lo que dice el IPCC, ¿no? Y entonces a Sudamérica, dentro de ellos México, Australia, Nueva Zelanda, que poseen los hábitats más vulnerables, ¿no? Para esta pérdida de la biodiversidad. Y pues justo vemos como el cambio climático, todos estos, ¿cómo decirlo? Todos esos factores que están abonando a estos gases de efecto invernadero adicional, pues tiene que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver con nuestra producción, con nuestras maneras de convivencia y justo nosotros tenemos esta gran responsabilidad como consumidores, ¿no? Al decir, bueno, voy a consumir un producto de manera local o voy a consumir un producto que está altamente con muchos empaques o embalajes o un producto que vino desde otro país o también nuestra huella de carbono. También hay otro estudio que menciona la huella de carbono que tiene que ver con estos modos de consumo actuales que tienen que ver con que compras por internet y te llega a tu casa, que no recuerdo cómo es su nombre, ¿no? Y que aumenta, ¿no? Y que puede ser diferente sin duda si tiene cierto rango de distancia de donde tú lo podrías comprar de manera local, ¿no? Pero todo esto impacta sin duda en la biodiversidad. ¿Por qué? Porque se está cambiando sus hábitats, por ejemplo, ¿no? Además de eso, en lugares donde debería existir nieve, ya no existe, o justo como comentaban ustedes, ¿no, Saraí? Por ejemplo, o donde debería haber un glaciar, ya no está, entonces ya no tienen las condiciones necesarias para que ciertos organismos habiten en este lugar, ¿no? Entonces, hay ciertas especies que están perdiendo su hábitat y por eso creé una bolsita que no sé si se ve o no, pero es una bolsita que se llama The Climate Change Bag y bueno, les mandaré fotos. Y aquí cuando doy este taller sobre cambio climático, pues les cuento la historia de estas 5 especies que están siendo diezmadas sus poblaciones por temas de cambio climático y no solo cambio climático, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la mariposa monarca, ¿no? El cambio climático actualmente es una de las principales amenazas que enfrenta este fenómeno migratorio de la mariposa monarca y además de eso, pues tiene muchas amenazas, ¿no? Por ejemplo, las hábitats que donde deberían ellas estar como
pasando, por así decirlo, pues vemos que ya están carreteras, ya no están sus bosques, los herbicidas, los cambios de uso de suelo, climas extremos, la deforestación, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellas cuando vienen en esta ruta migratoria a las monarcas, pues vienen a los bosques de Oyamel, de Avis religiosa, pues de estas montañas que están en el eje neovolcánico transversal, ¿no? Que está en el Estado de México, Michoacán y etcétera. Y pues estos bosques les permiten tener un hábitat adecuado. Estos bosques de Oyamel es como si fuera su sombrillita, ¿no? Los protege de las lluvias, de las inclemencias, o como esta cobijita, ¿no? Donde les permita que es un lugar adecuado para ellos, ¿no? Vienen a pasar sus vacaciones, ¿no? Aquí a nuestro territorio. Y por ejemplo, se vio en un artículo de Brown y colaboradores en el 2017, menciona que, por ejemplo, se ve un tema de cambio climático, es como estos eventos extremos atípicos, y por ejemplo, ellos estudiaron que en el año, en marzo del 2016, una tormenta invernal, o sea, cayó agua nieve, causó la mortalidad del 30 al 38% de las mariposas monarcas. Y entonces con cambio climático estamos viendo que va a existir más esto. Justo mencionaban ustedes, ¿no? California, estas tormentas invernales o estas nieve o etcétera, pues obviamente ciertos organismos no están adaptados a ello. Y para el proceso de adaptación, que recordemos el tema de evolución, no es de un momento a otro, tiene que pasar varias generaciones. En los insectos posiblemente sí puede existir estas modificaciones, pero en organismos más grandes como mamíferos, pues sin duda sí van a tener una capacidad de resiliencia, pero no va a ser de un momento a otro. O nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos en un lugar que está haciendo muchísimo frío, pues nos abrigamos, pero imagínense los organismos que tienen un pelaje hermoso como es el leopardo de las nieves, que es otra especie que la verdad a mí me causa, y como en tu caso, el tema del glaciar, a mí el leopardo de las nieves me hace llorar porque sin duda son muchísimos los factores que está haciendo que se diezmen sus poblaciones, ¿no? Actualmente se mencionan algunos reportes que hay de 3.000 a 6.000 individuos, ¿no? En el Himalaya, en todas estas partes de Pakistán, Afganistán y etcétera, ¿no? Que es donde su lugar donde habita, básicamente no es viable una población así, ¿no? 3.000 organismos y que está siendo amenazado por la cacería, comercian con sus pieles, con sus huesos, ¿no? Porque está asociado a la medicina asiática. Además de ello, su hábitat de la montaña, que es más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es esta cordillera del Himalaya, es un ecosistema altamente vulnerable por cambio climático. Ya no está existiendo estas nieves y ellos están adaptados para la nieve. Entonces, imagínate, tienes este pelaje increíble, tus garras, todo adaptado para la nieve y te la quitan. Sin duda eso es lo que está generando el cambio climático, que estas especies ya no tengan la habilidad para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque su hábitat está cambiando tan rápidamente. Entonces, y además de eso te están cazando, están construyendo casas, está viniendo el turismo. Entonces, imagínense, todo esto está generando que estas especies estén extinguiéndose y que estén siendo muy vulnerables, ¿no? Aparte el aumento del ganado, la construcción de infraestructura, el conflicto con, con las personas que habitan en ese lugar, sin duda. Y entonces, esta es una de las historias trágicas que yo tengo en esta bolsita, ¿no? Y que siempre que doy este taller lloro porque, y por eso parte de mi activismo, porque estas especies o estos organismos, la biodiversidad, sería increíble que pudieran manifestarse ante nuestras autoridades, ¿no? Con carteles y gritar y decir, basta, no es justo que se esté, que estemos muriendo, por así decirlo, por acciones egoístas de los seres humanos, ¿no? Y creo que terminando con esto, creo que sin duda un punto muy importante y como para mejorar como sociedad, sin duda, tiene que ver con el respeto, con ser más empáticos, ser más tolerantes y sin duda el amor, ¿no? O sea, nuestro, este ideal de amor, de decir, me amo tanto a mí y que ame a los otros, ¿no? Que algunos, si lo hablaremos de la religión, ¿no? Que es la base de algunas religiones cristianas, de las religiones cristianas,
pero más allá de eso, pues sin duda no vas a destruir algo que amas. Si amáramos a nuestro planeta, amáramos a la biodiversidad, pues no la destruiríamos. Y un paso previo a eso, pues ser empático, ¿no? Sentir el dolor del otro y no hacer algo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, en esta campaña de Climate Change Back, que me encanta y ya para ir terminando, esta bolsita, pues hemos tenido a grandes embajadores o personalidades que han aceptado formar parte de esto, ¿no? Como Katia, que es la primera astronauta mexicana, ¿no? En estar en el espacio, ¿no? A Julia Carabias también aceptó esta bolsita, ¿no? A la psicóloga Nilda, etcétera. Hay muchísimas personalidades y que sin duda este mensaje lo llevo a los diferentes espacios, que estas son 5 especies, que son como esta bandera, pero sin duda si hay esta investigación, si hay una colaboración, si pensamos que nuestras acciones presentes van a cambiar sin duda el futuro inmediato que tengamos y la humanidad, sin duda tomemos las riendas de esto como algo positivo y que tomemos la bandera del cambio climático como algo positivo. Para estas personas que dicen, ay, no lo creo, bueno, pues todas las acciones que haríamos para esto, pues nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque tendríamos una agricultura diferente, una ganadería diferente, tendríamos la posibilidad de que estas especies pues no tuvieran esta posibilidad de extinguirse. Y de hecho ya hay una especie que se extinguió por el cambio climático, que es un roedor, no recuerdo el nombre, pero fue en Australia, ¿no? Porque la isla donde habitaba, que era una especie endémica, desapareció. Ya hay especies que se han extinguido y sin duda la crisis climática está aquí y sin justicia social, y sin duda no hay justicia social sin justicia ambiental. Muchas gracias, Hilda. Igual creo que siempre después de todas estas pláticas, Angie siempre dice un comentario como de, me va a dar algo, o sea, hiperventilo, porque es súper bombardeante toda la información, porque justo estoy viendo los resultados ¿no? De una acción, de mis hábitos, de toda la historia, justamente, ¿no? Porque también puedes decir, ay, pero pues es que yo acabo de nacer, ¿no? ¿Yo qué? Pero pues, o sea, justo, ¿no? Esta parte de involucrarse y también de comprometerse, porque una cosa es involucrarse y otra cosa es comprometerse. Entonces, em, yo me voy no solamente con todos los datos que nos brindas, así como súper bombardeada de China, pues sí, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, sí son datos fuertes, son realidades que hasta pueden parecer crueles, ¿no? Pero pues es ahora, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, algo que justamente comentaba es que el ser humano necesita a veces tener cierto tipo de amarillismo en la información para poderse darse cuenta de las consecuencias de una cosa, ¿no? Entonces, también eso es algo que no quiero llegar como a tal grado de que tengamos que recurrir a estas instancias de la comunicación para poder expresarle a pues todo el público en general, ¿no? Para hacerles llegar esta información, ¿no? Así no solamente ver como las pantallazos de Greenpeace, ¿no? Que te dicen, esta especie está en peligro de extinción si no la salvamos en 5 años, ¿no? Así, o sea, justo así como que no sea necesario llegar a estas instancias porque somos seres racionales, ¿no? Y justamente esta parte de también podemos ser empáticos, ¿no? Y decir, ok, entonces estoy haciendo algo mal, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Justamente esta parte, ¿no? De como desenfocarnos y decir como, auxilio, ¿no? Como mi consumismo, auxilio, ¿no? Justo, o sea, ¿qué acciones podemos tomar, ¿no? Porque también ya lo platicábamos en otras ocasiones ser eco-friendly, ¿no? Como esta parte de la tendencia, ¿no? Ok, sí, podemos ser eco-friendly, pero pues hasta cierto grado, porque también justamente, pues mucho depende de la sociedad en la que vivo, de mi economía, de la educación que yo tenga, porque pues justamente, como mencionaba Angie, ¿no? Los señores de la basura, los que recogen la basura, sabemos que es un trabajo humilde y que justamente no les dan un salario correcto, ¿no? Para que lo vean como algo, pues sí, gratificante de hacer o que las acciones que se tomen con ellos, pues se vean de otra manera, ¿no? Como cambiar la perspectiva. Eso es algo que también es muy importante, ¿no? Pero pues esta parte también de las iniciativas que se tienen, ¿no? Pues por ejemplo con la Tote Bag, que yo te decía, está preciosa, ¿no? Me encanta también la idea,
porque también es eso, ¿no? Como por ejemplo, no sé, decirlo como, ok, se puede hacer tendencia, ¿no? La tote bag, ¿no? Y ok, está bonita, tiene una causa, ¿no? Detrás, pero pues también posteriormente se puede hacer un hábito, ¿no? Lo que mencionaba, pues no sé, voy en la calle y no sé, tengo que pasar al tianguis y, mira, traigo guardada mi tote bag, ¿no? Entonces ya la agarro y la saco y ahí me echan mi jitomate y lo que tú quieras, ¿no? O sea, justo como estas acciones tan pequeñitas que a veces no nos damos cuenta que sí pueden ayudar a generar cambios, ¿no? Justamente. Entonces, em, a mí me encanta eso porque te digo, Angie siempre después de esto se queda como, Dios, estamos haciendo todo mal, le entra la crisis de, de auxilio que Esencial. está pasando, que hago esta parte. Entonces, no quiero que nos quedemos con eso Take a después. breath. Ajá, No, tomen un respiro sí, y no exactamente. caigamos en ecoansiedad. Justo yo ahorita estoy Exacto. tomando un curso de activismo. Yo me capacito y me profesionalizo siempre porque no caigamos en tema de ecoansiedad y justo nos mencionaban en este curso que estoy tomando es Ujú, que no caigamos en este discurso alarmista, que es lo que no quería, pero sí ujú, esperanzador. Entonces, por eso saqué, yo dije, bueno, ante toda esta pérdida de biodiversidad, que a mí es un tema que yo diría, me encantaría ver a los organismos peleando por sus derechos, pero sé que no va a ser eso. Bueno, pues hay seres humanos que decidimos tomar esta bandera y que cada uno de ustedes que me están escuchando y que nos están viendo, cada uno de ustedes existe ese agente que está cambiando o que puede cambiar las realidades de esta biodiversidad en cada una de las decisiones que tomamos, ¿no? Porque justo lo mencionaba, somos 8.000 millones de personas que estamos tomando decisiones un poco conscientes o un poco inconscientes o dependiendo de nuestras realidades. O por supuesto, yo voy a hablar desde mi burbuja de privilegios, ¿no? Sin duda, pero creo que cada uno de nosotros podemos tomar decisiones más conscientes y por eso parte la divulgación, estas estrategias de comunicación. Y en la tote bag lo que yo les doy el mensaje es decir, bueno, casi no se ve, pero es decir, bueno, cada una de estas no se ve porque tengo el el, blur, sí. el cosito este que hace que se vea diferente, pero bueno, van a poder ver estas fotografías increíbles. Claro. Que cada vez su primer compromiso cuando adoptan esta bolsa, yo les digo, es disminuir los plásticos de un solo uso o como mínimo las bolsas de plástico, ¿no? Que no quiero satanizar, etcétera, pero sí es un gran paso, ¿no? O sea, de hecho, las bolsas plásticas no tienen tantos años en la humanidad, ¿no? Es de los 70s, 80s y ahorita es un gran problema, ¿no? Porque antes era las bolsas de papel que son como estas, ¿no? Y entonces dijeron, no, es que estamos deforestando y entonces hay que hacer algo más resistente y más duradero y que se puede usar N veces, pues son las bolsas de plástico. Y sí, son increíbles porque son resistentes, son duraderas, son ligeras, las puedes guardar en todos lados y puedes N cantidad de veces reutilizarlas, pero el punto es que estamos usándolas solamente una vez y se desecha. Y muchos de esos plásticos no se pueden reciclar o no se reciclan porque pues ya las ensuciaste o etcétera. Bueno, eso es otra cosa. Ujú, Pero con la tote bag es dar este mensaje de decir, cada vez que tú la uses, recuerda que tus acciones están impactando y que pueden beneficiar o no a algunas especies. En este caso yo pongo estas 5, ¿no? Pero que de manera general, de acuerdo a los WWF, en sus reportes menciona, no la de las luchas, sino la del pandita, estos reportes menciona la WWF que el 50% de la biodiversidad está en peligro de extinción por cambio climático. Entonces, decir, estas decisiones me van a ayudar a mí en primera instancia. ¿Por qué? Porque voy a dejar de consumir los plásticos, que recordemos las problemáticas que se generan con los microplásticos y los nanoplásticos. Bueno, los plásticos es una. Voy a ayudar en el tema de mi economía. ¿Por qué? Porque en vez de estar comprando N cantidad de botellas de plástico para cuando tomo agua, pues la relleno. Esa es una. Y hay otro reporte muy interesante sobre las botellas de plástico que podemos hablar de eso. Y también está el tema de consumo local, o sea, recordar de que el consumo que yo estoy teniendo en mi localidad, pues va a beneficiar a que personas que están trabajando en mi localidad, pues tengan un empleo, ¿no? Por supuesto, que ya hablemos de microeconomía, macroeconomía, eso es otro tema, pero también pues tu huella va a ser diferente, ¿no? Muchos me decían, pues bueno, el consumo de carne, por ejemplo, yo no soy vegetariana, pero eso sí, consumo de carne es muy esporádico o hay diferentes huellas de carbono o de gases de efecto invernadero, sin duda, si es ganado o si es pollo, etc. Y también
también influye qué tipo de ganadería es, ¿no? Si es extensiva o intensiva, etcétera. Entonces, sin duda, creo que el primer punto es que seamos curiosos, ¿no? Que seamos curiosos de preguntarnos el empaque, ¿no? Decir, ah, bueno, ¿de qué está hecho, no? Ver, ¿no? ¿Qué elementos tiene? ¿De dónde vino? ¿Cómo se produjo? ¿Quién lo produjo? ¿Cómo son estas prácticas que tiene esta empresa, ¿no? Ser curiosos, ser muy preguntones como cuando éramos pequeñitos, ¿no? Y segundo, y el punto más importante, es ser propositivos, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental y que hago alusión a un documento que creamos 200 juventudes que nos reunimos el año pasado en Costa Rica, en la RCOI, que es la Cumbre de Cambio Climático a nivel Latinoamérica, y que es de la protesta a la propuesta. Ese es mi mensaje, ¿no? Y siempre yo lo digo, y es un lema de vida, es que mis acciones gritan más que mis palabras, ¿no? O sea, Hilda no sería congruente si dice, ay, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y que hay que exigirle al gobierno. Si yo no estoy proponiendo, pues yo estoy proponiendo que existe una educación ambiental en espacios públicos y lo estoy haciendo. Hemos hecho más de 50 colillatones, he impartido a título personal más de 500 conferencias, con mi organización más de 400 eventos, ¿no? Entonces, estamos proponiendo, pero también estamos exigiendo a las autoridades y sabemos que a veces están sobrepasados de todas sus obligaciones, pero también que entiendan que nosotros en los ciudadanos, en los activistas, etcétera, tienen un aliado, en las juventudes tienen un aliado que también son propositivos y que pueden abonar, ¿no? Entonces, creo que no caigamos en la ansiedad, yo la tengo también a veces, respiremos y justo esa inspiración que a mí me surgió de sentir de por qué están muriéndose todas esas especies por una especie tan egoísta como es el ser humano, yo dije, ¿qué puedo hacer? Me llevó un tiempo poder crearla, ¿no? Y etcétera, y que me ha llevado, me ha encantado ver las caras de las personas que les encanta y que dicen, ay, me encantaría sumarme y etcétera, pero más allá de eso, pues el mensaje de la bolsa es decir, cada vez que tomes una decisión, piensa en cuáles serían las consecuencias, ¿no? Cada vez que tiremos este residuo en algún lugar, piensa a dónde va a parar. Sin duda, nuestra responsabilidad como seres humanos, pues es que seamos más empáticos. Y puede ser que no podamos reciclar todos o reducir todo lo que consumamos, pero pues si nos da pereza reciclar o nos da pereza separar, pues no generemos ese residuo. Así de simple, no es muy simple, pero pues si nos da pereza, pues simplemente no lo generemos. Y créanme, es muy, muy difícil, pero sin duda hay muchísimos agentes de cambio que pueden buscar en redes sociales, ¿no? Muchísimas propuestas, afortunadamente, y apoyemos esas propuestas, ¿no? Con su like, con su me gusta, con su compartir, sin duda ustedes también están haciendo que se consuma un contenido diferente, ¿no? Que a veces yo tengo esa gran molestia y yo digo, ay, quisiera ser un influencer para que todo el mundo viera todo lo que sí se debe de hacer, pero bueno, sin duda en algún momento lo lograremos y si no, pues cada uno de ustedes que está viendo este video, recuerda este mensaje, que es el eslogan de toda educación ambiental y que se los voy a dejar. Eres la semilla que genera el cambio. Gracias. Colección ambiental de alborosos diletantes.